Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Les damos la bienvenida, en realidad ya al final del primer día de trabajo en nuestras jornadas académicas, 80 años de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 10ª jornadas de investigación, 9ª jornadas de extensión, 8º encuentro de egresadas, egresados y estudiantes de posgrado. Estas jornadas, en este año tan particular para nuestra facultad, en el cual estamos celebrando los 80 años de la fundación de nuestra facultad, pretenden ser un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión colectiva, que apunta al fortalecimiento y a dinamizar la presencia pública de la facultad. Es un espacio, es una semana en la cual pretendemos trabajar desde la reflexión sobre la importancia de los campos de estudio que aquí se trabajan y también desde los diversos procesos de desarrollo de conocimiento científico, de pensamiento crítico y buscando también la inserción profunda en la cultura de nuestra sociedad. Como muchas de ustedes saben, esta es la actividad central de un largo conjunto de eventos académicos de diverso tipo que se vinieron dando a lo largo del año y que van a ser en total aproximadamente 40, organizados desde los más diversos ámbitos de la facultad y constituyen el punto central de nuestras celebraciones. Celebraciones que tienen que ver con cuidar un legado de las ciencias humanas, con reinventarlo, con ser partícipes de su reinvención constante y con ser también actores activos, actrices activas de la transformación de la sociedad uruguaya. Esa es ciertamente una de nuestras responsabilidades fundamentales. Esto desde la enseñanza, desde la investigación, desde la extensión y desde el aporte, desde todos estos espacios a la discusión pública de los problemas que movilizan nuestro presente. Esa es nuestra facultad, esa es la convocatoria que realiza y por supuesto que es una convocatoria abierta y es muy interesante ver en los programas de los distintos grupos de trabajo también la participación de colegas de otros espacios, de otros ámbitos, de otros servicios de la Universidad de la República, del Sistema Nacional de Educación Pública en términos más generales y también de universidades de la región, a través de los lazos existentes con grupos de investigación de la facultad. La facultad constituye un proyecto de cuidado y preservación de la cultura humanística, de producción crítica de conocimientos en las más diversas áreas de las humanidades y de las ciencias de la educación, un proyecto de formación de profesionales para una intervención profesional lúcida y transformadora, de relacionamiento con la sociedad uruguaya y también de relacionamiento con sus múltiples expresiones sociales y culturales. Todo esto se sustenta en una comunidad académica que debate en forma rigurosa y respetuosa y que hace del reconocimiento de los otros y de las otras una bandera que es innegociable. Para nosotros en esta facultad, en la Universidad de la República, el constituir espacios libres de violencia, de acoso, de discriminación y donde el reconocimiento de los otros y de las otras sea profundo, es parte de nuestro proyecto más sentido. Por todo lo mencionado, estamos ciertamente ante unas jornadas intensas, interesantes, vigorosas,
voy a simplemente mencionar algunas de sus características. 48 grupos de trabajo que tienen que ver con las actividades de investigación, de extensión, de enseñanza, con la interdisciplina, con la integralidad de las tareas que aquí se realizan. Más de 500 ponencias, 7 presentaciones de libros, 3 conferencias centrales a cargo de reconocidísimas colegas de diversas áreas vinculadas a las humanidades, Elizabeth Schelling, Inés Dussel y Diego Tatián. Y aquí tenemos a Elizabeth, que ya muy prontamente nos va a estar dejando su conferencia, y por supuesto que desde ya estamos profundamente agradecidos. 8 mesas de trabajo, una sobre la obra de José Bergamín, que además se complementa con la muestra que ustedes tienen aquí a disposición en el hall. Una mesa sobre extensión en Humanidades y Ciencias de la Educación, que también se complementa con la muestra de los espacios de formación integral que ustedes tienen aquí a disposición también en el hall. Una mesa recientemente realizada sobre los 50 años de la creación de la licenciatura en Antropología. Otra que vamos a tener sobre los 75 años del Departamento de Lingüística. Otra sobre estudios en turismo, también en el marco de los 20 años de la licenciatura en turismo. Otra desde el área de estudios interdisciplinarios, en sus 40 años, vaya que ha dado este año para números redondos. Una mesa sobre investigación en archivos, que vincula a nuestra facultad, al Archivo General de la Universidad y al de la Facultad de Medicina. Y finalmente, algo ciertamente significativo, muy significativo para nosotros y nosotras, que es la presentación en sociedad, por lo menos por primera vez aquí en facultad, del Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades, uno de los 4 institutos de investigación que la Universidad de la República ha creado recientemente, y que tenemos el honor y el privilegio que esté fuertemente asentado en esta facultad. Vamos a tener el 8º encuentro de egresadas, egresados y estudiantes de posgrado, la visita a la Quinta de Bas Ferreira, el miércoles de 13 a 16 horas, a impulso del área de estudios turísticos, que puso esta idea innovadora sobre la mesa. Es la primera vez que en las jornadas de facultad vamos a tener una actividad de este tipo, y hay que agradecer a los colegas y las colegas del área de estudios turísticos por proponerlo y por organizarlo y llevarlo adelante. Y vamos a tener como última actividad la presentación del plan institucional al año 2027 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que el claustro de facultad aprobó definitivamente en su sesión de la semana pasada, y que el Consejo, con ese asesoramiento del claustro, también aprobó, por lo cual es una muy buena noticia para comunicar que la facultad tiene un plan institucional aprobado. Lo vamos a estar presentando en la última actividad, en la cual a su vez también vamos a tener un reconocimiento a funcionarios, tanto docentes, técnicos, administrativos y de servicio, con 25 años o más de trabajo en la facultad y en la Universidad de la República. Es importante señalar que esta actividad, que la teníamos prevista para el próximo jueves a las 18:30 horas, ha decidido el Consejo de Facultad trasladarla para el día viernes a las 11 horas, en conocimiento de la marcha por Palestina que está convocando justamente la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino, y en el entendido que es deseable y que buena parte de nuestra comunidad va a participar de esta marcha, también para nuevamente denunciar el genocidio en curso en la Franja de Gaza y reclamar una vez más el cese de la violencia y la posibilidad de coexistencia pacífica. Para que esto sea posible, se resolvió correr la actividad del jueves de tarde al viernes de mañana, ¿sí?, para justamente poder facilitar la participación en esta marcha. Digamos, es el conjunto de actividades que estamos desarrollando, este es el sentido por el cual las estamos desarrollando. Yo simplemente me quedan 2 comentarios más, decir que la continuidad de actividades en el día de hoy vamos a tener ahora
aportes desde los gremios universitarios vinculados a la cuestión del presupuesto universitario, que en este momento nos convoca fuertemente. Luego vamos a tener la conferencia de la profesora Helling y luego va a actuar el coro de facultad para cerrar el día de hoy de actividades, como decíamos, tan intensas y tan productivas. Realmente nos pareció oportuno que esta instancia de apertura formal de las actividades de las jornadas académicas tuviera aquí la voz de los gremios organizados de facultad, en este caso del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, que está representado por la bachiller Cecilia Lewy, y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, representada por el docente Marcos Bassem, para que coloquen firmemente en el medio de nuestras jornadas el profundo y consistente reclamo que la Universidad de la República y sus gremios vienen realizando por un presupuesto que sea justo, para que efectivamente la educación pública pueda cumplir con las funciones que le mandata la ley y de las cuales no puede desentenderse. Así que yo agradezco la atención y voy a dar ahora, previo a la conferencia de la profesora Helling, la palabra a Cecilia y a Marcos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a las compañeras, los compañeros, al público en general, las personas que se acercaron a esta instancia. Y bueno, queríamos agradecer esta oportunidad de poder estar en la apertura de estas jornadas académicas de la facultad, unas jornadas que con mucho esfuerzo dedicado durante meses nos llevan a encontrarnos hoy, y durante 3 días más, en una serie de charlas, conferencias, mesas de trabajo, exposiciones, etcétera, etcétera, que ofrecen un espacio propicio para el intercambio, la reflexión colectiva y la visibilidad y el desarrollo de las humanidades, no solo a nivel de investigación, sino también en materia de extensión. Como CESE, reivindicamos la extensión crítica como diálogo de saberes, integrar las actividades de investigación y de enseñanza como una tarea fundamental de nuestra universidad. Sin dudas, debemos decir que estas jornadas implican un esfuerzo monumental en materia humana como presupuestal, y en este sentido no podemos, bajo ningún término, olvidarnos del contexto de lucha presupuestal en el que nos encontramos actualmente. En conjunto con todos los órdenes de la Universidad de la República, hemos construido un pedido presupuestal que responda a nuestro proyecto de universidad país, con todo lo que podemos y queremos ofrecerle al Uruguay. El Poder Ejecutivo, por su parte, del incremento presupuestal del 52% que pedimos, solamente propone asignar el 1,8%. Esta ley presupuestal estará siendo tratada en el Parlamento durante las próximas semanas, y es responsabilidad de todas y todos la defensa de nuestro periodo presupuestal, es decir, del 6 más 1% del PBI para la educación pública e investigación. ¿Cómo afecta a nuestra Facultad de Humanidades esta asignación presupuestal? Uno de nuestros mayores reclamos, como orden estudiantil y como gremio, ha sido siempre, en materia de trayectorias educativas, la duplicación de turnos, la apertura de cargos docentes para el dictado pleno de nuestras materias, y accesibilidad en cuanto a franjas horarias. Sin presupuesto y voluntad política de asignarlo, esto nunca va a poder ser posible. No nos queda más que nuevamente agradecer por encontrarnos en esta oportunidad, compartiendo mesa y apertura con compañeras y compañeros increíbles. Y ahora, hablando especialmente al estudiantado, las y los invitamos a encontrarnos siempre en los espacios de intercambio y decisión del Centro de Estudiantes, espacios plurales y horizontales de construcción colectiva. Tenemos un rol fundamental en la construcción de nuestra universidad y por eso es nuestro deber ser parte activa de los espacios de construcción colectiva. Puntualmente, en las próximas semanas, vamos a tener la oportunidad de elegir a las nuevas responsabilidades y delegaciones del Centro de Estudiantes, así como el 12 de noviembre a nuestros representantes en los espacios cogobernados de nuestra facultad, y todas y todos somos parte de eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar en nombre de ADUR. Quería comentar que, en realidad la universidad viene de un periodo de gobierno en el que no tuvo aumento presupuestal. Ahora hay
una propuesta de un aumento presupuestal muy magro que no cubre en absoluto las necesidades de la Universidad de la República. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República se declaró en conflicto. Yo voy a leer la proclama que se aprobó en la 25ª convención, que fue el pasado 18 de septiembre, donde expresamos lo siguiente: este presupuesto es insuficiente porque posterga a la universidad, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus estudiantes y a su hospital, pese al crecimiento histórico de la matrícula estudiantil que continúa siendo atendida por la misma cantidad de docentes y funcionarios. Es insuficiente porque otorga 0 pesos para el desarrollo de la UDELAR en el interior del país, 0 pesos para nuevos ingresos al régimen de dedicación total, el desarrollo de la carrera docente y la transformación de nuestra escala salarial, 0 pesos para el financiamiento de proyectos de investigación, enseñanza y extensión, 0 pesos para la contratación de nuevos funcionarios y funcionarias. También es insuficiente porque los montos otorgados para becas estudiantiles, horas docentes y el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas y adecuación salarial son muy inferiores a los solicitados por la UDELAR. De aprobarse, este proyecto presupuestal implicará una pérdida presupuestal para la UDELAR en el quinquenio, considerando el deterioro de los salarios, las condiciones de trabajo y de estudio y alejándose de la reivindicación histórica del 6% del PBI para NEP y UDELAR y el 1% para ciencia y tecnología, que quiero recordar que estaba contemplado en el programa de gobierno que se aprobó. Denunciamos que con este proyecto el Poder Ejecutivo monopoliza la orientación política de la ciencia, tecnología e innovación, excluyendo a la UDELAR y otros actores sociales. La autonomía del sistema científico nacional queda suprimida y subordina al gobierno de turno. Por todo esto, la Asociación de Docentes de la UDELAR, reunida el 18 de septiembre de 2025, declara que enfrentamos una situación grave e inaceptable. Reafirmamos el estado de conflicto y llamamos a todos nuestros centros asociados, a todo el colectivo docente y a la comunidad en general a movilizarse en conjunto para exigir al Parlamento Nacional que revierta esta nueva discriminación contra nuestra universidad. Le exigimos al Poder Ejecutivo un mensaje complementario que incremente el presupuesto universitario y atienda nuestros reclamos. Hoy más que nunca mantenemos bien alta la reivindicación histórica de un 6% del PBI destinado a la educación pública y un 1% al sistema de ciencia y tecnología. Para impulsar esta lucha, la 25ª Convención de ADUR definió una amplia batería de medidas de lucha que incluyen actividades de difusión a la comunidad universitaria y a la población en general, así como ocupaciones de facultades y servicios. En el marco de esta batalla en defensa del presupuesto universitario y siempre en articulación con la intergremial universitaria, se convocará al Consejo Federal para evaluar medidas de mayor confrontación, incluida la eventual declaración de la huelga general. Estamos en conflicto porque tenemos los salarios más bajos de la educación terciaria pública. Estamos en conflicto para defender a la universidad pública frente a un presupuesto insuficiente. Estamos en conflicto para defender al Hospital de Clínicas, vital para la salud del pueblo. Estamos en conflicto para defender el derecho de todos y todas las jóvenes a acceder a la educación universitaria sin importar su origen social o económico. Porque nuestra universidad es pública, gratuita, autónoma y democrática. Estamos en conflicto para defender la dignidad de nuestro trabajo, a la educación y el futuro del país. 25ª Convención de ADUR, 18 de septiembre de 2025, y bueno, tenemos próximamente medidas de lucha que nosotros queremos invitar a la comunidad a participar. Ya mañana se van a hacer cursos abiertos en la Facultad de Psicología, aquí muy cerquita, así que están todas invitadas a pasar por ahí. El 14 tenemos un concierto por presupuesto, ya se hizo uno el fin de semana pasado en la Facultad de Ingeniería, se va a reeditar en la explanada de la Universidad del 14. Así que bueno, están todos invitados a continuar porque todavía se está procesando el presupuesto y se está negociando allí la posibilidad de reasignar recursos o esperemos que se mande algún mensaje complementario que permita
mejorar las perspectivas del presupuesto nacional. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Me tocó la tarea de presentar a Elizabeth Schellin. Elizabeth Schellin, o Chevy, como todos le decimos, es una referente central de las ciencias sociales y las humanidades de América Latina. Es una gran amiga de la Universidad de la República. Ha tenido un diálogo permanente con varios colegas en diferentes campos de la universidad. De hecho, recibió el doctor honoris causa hace unos años. Es imposible pensé en hacer una breve descripción de su currículum. Es inmenso. Digamos, fue una de las primeras sociólogas mujeres de la UBA, hizo su doctorado en Austin, Texas, después dio clases en Nueva York, en Brasil, en Argentina, ha sido profesora investigadora visitante en numerosas universidades en diferentes partes del mundo, ha recibido varios premios, entre ellos el de la Fundación Conex, el premio USAID a la trayectoria científica. También recibió el doctor honoris causa por la Universidad de París-Nanterre. Actualmente es presidenta del IDES, se dice. No. Ya no sos más. Y es investigadora superiora de honorem del CONICET. Sus temas han sido múltiples y de alguna forma siempre en su trayectoria, creo que algo de esto va a hablar hoy, ha cruzado por temas centrales de los debates de las ciencias sociales de América Latina de los 70 en adelante. Enumero algunos de sus temas: fuerzas de trabajo, sindicalismo, movimiento obrero, vida cotidiana, familia, perspectivas feministas, movimientos sociales. Y en el siglo XXI fue responsable de un proyecto muy grande vinculado al tema de la memoria colectiva, vinculada a las transiciones democráticas. Y es una académica que sigue pensando muy abiertamente y se sigue repensando hasta hoy. Y bueno, es un gusto presentarla, así que adelante, Chevy. A ver si puedo no Los tenerlo otros. en la mano. Dale. Vamos a probar. Si resulta así. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. En realidad yo me siento un poco parte de esta universidad y de esta casa. Decía que no solo esta facultad, también la de sociales, me tienen por aquí no muy a menudo, pero y además siempre recibimos del otro lado del charco a nuestros colegas y nuestras colegas de aquí. Con Aldo nos une casi, estaba sacando la cuenta, más de 25 años, casi 30 años de colaboración, de trabajo conjunto, de intercambios, de peleas, de amistades, etc. Cada tantos años, en el mundo en que estamos, surge la idea de hacer un balance, de mirar el desarrollo de un campo a lo largo de algunas décadas, viendo qué ha pasado y cómo se han ido transformando las ideas y las preguntas.
Estos ejercicios por lo general los hacemos los viejos y las viejas, o sea, quienes han estado en el campo intelectual durante esas décadas y sienten que las generaciones que los siguen no han tomado total conciencia de todo lo que se había hecho antes, que las generaciones más jóvenes definen lo nuevo como aquello que es nuevo para ellas. Como en esta ocasión, los cumpleaños de números redondos invitan a explorar esos itinerarios, porque hay un punto de partida, en este caso 80 años y un presente que plantea desafíos y que hace temblar la estantería de nuestros manuales y libros, de nuestras convicciones y de nuestras creencias. Voy a hacer algo en esa dirección. Va a ser parcial, limitado. El foco está en las desigualdades sociales, en la incorporación de una perspectiva de género y en el campo de las memorias sociales, que son ejes de mi trabajo desde hace muchas décadas. Creo que desde otras experiencias, las artísticas, las filosóficas, las literarias, las educativas, podría hacerse algo análogo. En un sentido, esta genealogía es un recorrido por mi propia biografía intelectual, aunque lo presente de manera un poco más impersonal, como desarrollo y contrapunto de ideas y paradigmas. El elemento autobiográfico está presente. A la larga yo estoy convencida que toda escritura es en algún punto autobiográfica, guiada por interrogantes y por pasiones, por experiencias y por los propios fantasmas. Una pregunta, ¿debemos ponerlo en evidencia, este elemento autobiográfico? ¿Dejarlo cubierto por el manto de lo científico y lo objetivo? ¿Cómo incorporar ese nudo entre lo biográfico y lo histórico, entre lo personal y lo político, entre lo íntimo y lo compartido o lo común? En el feminismo decimos lo personal es político. Yo agrego lo político es personal, porque lo personal o individual siempre es colectivo y compartido, y lo común, ese bien común que parece tan esquivo o desvalorizado en la coyuntura ideológica actual, requiere e invita a compromisos y envolvimientos absolutamente personales. Mi intento es rastrear el devenir de la incorporación de una perspectiva de género y de las cuestiones ligadas a los derechos humanos y a la memoria social desde la década de los años 60 del siglo XX. Hubo antecedentes importantes en el pensamiento social de la región, en el surgimiento de instituciones académicas. Estamos en una que se creó 20 años antes de la década del 60, en movimientos sociales y políticos que anticiparon el afianzamiento del campo académico. Empecemos entonces. Alrededor de mediados del siglo XX, América Latina experimentó un rápido proceso de urbanización y migración del campo a la ciudad, la expansión de la educación, procesos de industrialización, crecimiento de la población, etc. Todos ellos signos de modernización. Y esto tuvo efectos importantes en la reestructuración de las desigualdades sociales. Esto es importante porque desde entonces, y por supuesto antes, las desigualdades sociales extremas fueron una marca de la región, ancladas en la estructura de clases sociales. Sigue siendo, y lo repiten en los organismos internacionales, que América Latina es la región del mundo donde hay mayor desigualdad social. Otros criterios de desigualdad social, que no eran los basados en la estructura de clases y en la economía, especialmente la etnicidad y la raza, eran considerados como herencias o presencias residuales del pasado que se iban a disolver en la medida en que hubiera más modernización. ¿Cuáles eran esas otras categorías de desigualdades que, además de la clase social, merecían alguna atención? Las dimensiones étnicas y raciales habían estado en el pensamiento de intelectuales como Juan Carlos Mariátegui de Perú o Gilberto Freire en Brasil. Las cuestiones de género y el lugar subordinado de las mujeres en la estructura patriarcal eran mucho más novedosas,
con poca o ninguna tradición en el pensamiento social latinoamericano. También eran significativas las diferencias y desigualdades espaciales, el campo y la ciudad, pero siempre eran vistas como parte de ese proceso de urbanización. En esa época hubo cambios internacionales muy significativos. El establecimiento de Naciones Unidas en 1945, la CEPAL en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para mencionar solo algunos. En la región, la CEPAL ofreció la clave interpretativa básica: entender los desafíos del desarrollo económico y social como un capitalismo periférico, que luego sería interpretado en términos de un capitalismo dependiente. El desarrollismo modernizador, con los trabajos sobre marginalidad y movilidad social, se contraponían a la visión marxista de enfrentamiento y lucha de clases. La especificidad de América Latina se veía en dos temas: el populismo y la marginalidad. Los estudiosos del populismo irían a profundizar el análisis de las formas de vinculación entre líderes políticos y su base social. A su vez, el debate sobre la marginalidad planteaba una cuestión que todavía sigue siendo muy vigente hoy en día: si la marginalidad era una situación temporaria y pasajera o era un fenómeno de carácter estructural. En el marco de estas preocupaciones había una obvia ceguera sobre las relaciones entre sexos y sobre el lugar social de las mujeres. En esa época no se hablaba de género. Preocupaba el desfasaje entre los procesos de rápida urbanización y el mantenimiento de altas tasas de fecundidad. O sea, las mujeres eran, para los cientistas sociales de la época, la preocupación era que estas mujeres tienen demasiados hijos y que entonces eso va a ser freno. Hoy en día la preocupación es la inversa, de que las tasas de natalidad son demasiado bajas. Entonces, bueno, en el medio hay 60 años de historia. Sin embargo, había otros procesos que estaban ocurriendo en la región en esa época. La segunda mitad de los años 60 fue un periodo de activación política importante, con nuevos actores y nuevas demandas. La Revolución Cubana había tenido un fuerte impacto en los movimientos de izquierda, abriendo perspectivas y estrategias hasta entonces desconocidas. Fue un momento de un auge del movimiento estudiantil, en Brasil, por ejemplo, del nuevo movimiento sindical, de las grandes protestas del 68, en América Latina, Tlatelolco en México, la passeata de los 6.000 en Río de Janeiro, el sindicalismo autónomo en la Argentina, todo eso ocurriendo o explotando en 1968-1969. Esto mostró la presencia en el espacio público de fuerzas sociales que no habían sido incorporadas en los modelos de análisis anteriormente dominantes, que ponían el eje en las determinaciones estructurales económicas y en la clase. Tanto en el marxismo como en las teorías de la modernización, las vinculaciones entre la estructura económica y el sistema político se interpretaban sin la mediación de actores y movimientos sociales, mientras que estos estaban apareciendo en el escenario sociopolítico. Los últimos años de esa década de los 60 presenciaron también el surgimiento de una nueva ola feminista, primero en los países centrales para muy pronto extenderse a muchas mujeres en otras partes del mundo. Un primer hito en esta trayectoria feminista fue el descubrimiento de la invisibilidad social de las mujeres, en el trabajo doméstico no valorizado y oculto a la mirada pública, en la retaguardia de las luchas históricas, detrás de los grandes hombres. El reconocimiento del valor de la producción doméstica y del papel de las mujeres en la red social que apoya y reproduce la existencia iría a convertirse en uno de los temas claves a partir de los años 70 y sigue siéndolo hasta el día de hoy, metamorfoseado en la clave de la centralidad
de la organización social del cuidado en los debates sobre las políticas públicas. El debate sobre qué era el trabajo doméstico fue central en la formación de una perspectiva de género, pero no penetró el establishment de las humanidades y las ciencias sociales de la región. Fue más bien un desarrollo que quedó en un espacio, digamos, segregado, conformado por las mujeres académicas y militantes que comenzaban a reivindicar el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres. En tanto su subordinación estaba anclada en la distinción entre el mundo público y la vida privada, las mujeres debían salir de la esfera doméstica y participar en la vida pública. Esto ya estaba ocurriendo y se manifestaba en el aumento de los niveles educativos y de la tasa de participación de las mujeres en las fuerzas de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando las mujeres entran al mercado de trabajo? La realidad indicaba que las mujeres tenían pocas oportunidades de acceso a buenos trabajos, que sufrían discriminación salarial y segregación ocupacional en tareas típicamente femeninas, o sea, aquellas que expanden y reproducen el rol doméstico tradicional, empleo en servicio doméstico o en servicios personales, secretarias, maestras, enfermeras. El acceso al mundo del trabajo y otras formas de participación en los espacios públicos promovía entonces una forma específica de lucha, la lucha contra la discriminación, la lucha por la igualdad. La discusión teórica y las consecuencias prácticas de la historia del patriarcado fueron un hito importante en el balance de las décadas de los 60 y 70. La liberación de las mujeres implicaba una transformación del patriarcado como sistema social, y esto no era secundario en relación con la estructura de clases, cuando nos decían desde el marxismo, primero viene la revolución, después tomaremos en cuenta los otros problemas, sino que ambas fuentes de desigualdad, la de clase y la de género, estaban íntimamente relacionadas. La salida de las mujeres del ámbito doméstico, sin embargo, no necesariamente era una liberación, ya que en el mercado de trabajo eran empleos de mala calidad y la labor comunitaria podía ser una forma de reforzar la subordinación, porque el trabajo comunitario de mujeres en comedores colectivos, en esfuerzos cooperativos de cuidado de niños, en actividades barriales, era y sigue siendo, como lo mostró muy bien la pandemia y el contexto actual de extrema desigualdad y pobreza, una extensión del trabajo doméstico al ámbito comunitario, una forma de reproducción de la subordinación. Los años 70 presenciaron simultáneamente las sangrientas dictaduras en el Cono Sur y la movilización de las mujeres expresada en la primera conferencia intergubernamental sobre la situación de las mujeres en México en 1975. La represión estatal al activismo juvenil revolucionario y la confrontación política aguda de comienzos de los años 70 con la presencia de una guerrilla armada en varios países desembocaron en el ciclo de las dictaduras del Cono Sur, Brasil primero, luego Uruguay y Chile, finalmente Argentina, para agregarse a dictaduras más tradicionales como la de Stroessner, que gobernaba desde 1954 en Paraguay. La instauración del terrorismo de Estado y la represión ilegal provocaron la mirada del mundo sobre la región y estimularon cambios significativos en los modelos y marcos para interpretar lo que estaba ocurriendo. Tanto en el mundo occidental como en América Latina, lo que ocurrió en este periodo fue la incorporación del marco de los derechos humanos en la lucha antidictatorial. Esto lo mostró María Marcarián en su trabajo sobre el exilio uruguayo hace varias décadas ya, cuando eran chicos y chicas, Aldo, Baña y otros. Hasta entonces, la dominación y las luchas sociales y políticas
eran interpretadas en términos de lucha de clases o de revoluciones. La incorporación de la clave violaciones a los derechos humanos fue en este marco una verdadera revolución paradigmática, ya que esta definición implica concebir al ser humano como portador de derechos inalienables e incorpora la figura de la víctima como destinataria de una atención especial. Supone también la asignación de la responsabilidad central de garantizar la vigencia y el cumplimiento de esos derechos a las instituciones estatales. Aun cuando estos principios estuvieran inscritos en las constituciones de cuño liberal adoptadas en todos los países de la región durante el siglo XIX, la presencia real de estos principios en la vida de la gente era casi nula, especialmente para las clases populares y los sectores subalternos. El movimiento de derechos humanos surge y recibe su nombre a partir de las violaciones masivas cometidas por agentes estatales en las dictaduras del Cono Sur. Las violaciones anteriores, las silenciosas y cotidianas a las mujeres, o los masivos genocidios de indígenas en América Central, especialmente en Guatemala, pocas veces tuvieron eco en el ámbito internacional. Ahora alguien definía lo que estaba pasando en esos términos, y esta definición penetró con fuerza en las expectativas y demandas de cambio político. Lo interesante del caso fue que, por lo general, no fueron los especialistas en la mediación con el sistema político, no fueron los partidos políticos quienes lideraron este movimiento de cambio, sino una amplia red que incluyó a familiares de víctimas, a miembros de comunidades religiosas, a activistas y organizaciones internacionales, a intelectuales y a algunos políticos, fundamentalmente los que habían salido exiliados de sus países. Desde su inicio hubo mujeres al frente del movimiento de derechos humanos. La denominación de las organizaciones alude a la primacía del vínculo familiar. Madres y abuelas argentinas son más que conocidas, pero también hay viudas, comadres, en Guatemala eran comadres, organizaciones de familiares. Eran mujeres que, habiendo perdido el miedo, estaban dispuestas a correr cualquier riesgo en pos de un objetivo privado y personal antes que público o político. En la etapa inicial, saber algo de su familiar, de su hijo, de su hija, recuperar a la víctima. Aparentemente no había nada heroico en este comienzo. Lo que vino después fue otro capítulo de la historia. Las historias no por conocidas son menos desgarradoras y son convergentes. La desesperación, la búsqueda de ayuda, el esfuerzo por establecer contactos para no perder las esperanzas, el encuentro y reconocimiento mutuo, la trayectoria de lucha. Y poco a poco la transformación de la demanda privada por encontrar a sus familiares en la demanda pública y política por la democracia. Aquí, en la práctica de la lucha antidictatorial, convergían el naciente paradigma de los derechos humanos y las mujeres. Fue en Chile donde esta convergencia se hizo más clara y evidente. El eslogan "Democracia en el país, en la casa y en la cama" fue una poderosa bandera de la época. En la mayoría de los casos, sin embargo, esta salida a la esfera pública no fue una expresión de demandas de igualdad del feminismo, sino una expresión más bien de lo que yo llamo el familismo y el maternalismo más tradicionales. En 1978, CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, convocó un seminario en Costa Rica que se llamó Las condiciones sociales de la democracia. La motivación era clara: la necesidad y urgencia de que los académicos e intelectuales de la región pensaran los caminos de porque eran casi todos varones, si no todos. Si uno mira los libros que salieron, pensaran los caminos para imaginar condiciones y estrategias de salida de los regímenes dictatoriales. En verdad, fue un momento fundacional del pensamiento y la reflexión, que desde la ciencia política de la región
se proponía sobre la propia noción de democracia. Esta noción fue retomada académicamente, pero también como proyecto de oposición al autoritarismo y a las dictaduras. La democracia anhelada incorporaba de manera central la defensa de los derechos básicos de la persona. De ahí en más, el desarrollo de las ideas políticas siguió el camino de la preocupación por la transición y luego la consolidación, con controversias centradas entre cosas como la oposición entre democracia formal y democracia sustantiva. Al mismo tiempo se desarrollaba otro campo de preocupación y análisis sin que ambas líneas de trabajo estuvieran vinculadas inicialmente: las formas de la protesta social que no se expresaban a través del sistema político y los canales institucionales. Los nuevos movimientos sociales y las formas de acción colectiva que se desarrollaban en la época, tanto en los regímenes dictatoriales como en los países donde la institucionalidad existente dejaba mucho que desear, como México. A partir de los procesos de transición de los años 80, el lugar de los movimientos sociales en la dinámica sociopolítica se hizo más explícito y más visible. Los movimientos urbanos y rurales por tierra, los Sem Terra de Brasil, las múltiples variantes del feminismo y la diversidad sexual, los movimientos de poblaciones originarias, el ambientalismo y todas las variantes. Sin embargo, la interpretación de todas estas múltiples desigualdades en la clave del paradigma de los derechos humanos no fue automática. Fue producto de movimientos históricos diversos, de luchas dentro de diversos grupos subordinados que reclamaban su lugar. Diego Sempol lo ha estudiado para las organizaciones de la disidencia sexual y otros los han estudiado para las organizaciones de los pueblos originarios. No fue automático que la disidencia sexual considerara su disidencia como una cuestión de derechos humanos, fue parte de una lucha. Con el tiempo, el discurso de los derechos humanos fue siendo apropiado por vastos sectores sociales, no quedando restringido o reducido a grupos de militantes con demandas ligadas a las dictaduras recientes. La reflexión y el análisis de los movimientos sociales no fueron ajenos a los desarrollos de las ciencias sociales en los países centrales, donde también se estaba hablando de los nuevos movimientos sociales. Quizás lo que caracterizó el análisis latinoamericano fue justamente que estos protagonistas privilegiados en la esfera pública traían simultáneamente una nueva forma de hacer política y nuevas formas de sociabilidad y de subjetividad, una nueva manera de relacionar lo político y lo social, el mundo público y la vida privada, en la cual las prácticas sociales cotidianas se incluían junto a y en directa interacción con el nivel ideológico y el plano institucional y político. Fue un momento de transformaciones significativas en la antropología y la sociología, pero también en la historia. Y aquí en el campo de la historia convergía ahí otra cosa. Aparecía la historia del tiempo presente o la historia reciente, pero también eso vino acompañado del desarrollo y eventual aceptación de la historia oral como práctica de la investigación histórica. Y alguien puede decir del grabador a cassettes como el mecanismo técnico para poder llevar adelante la historia oral. En una reflexión desde el momento actual, 40 años después, hay un balance por ser hecho. El paradigma de los derechos humanos llevó a la centralidad de la persona y de la víctima. Lo que importa no es lo que el sujeto hace, sino lo que le hacen. Académicos y activistas estábamos unidas en la demanda por ampliar y establecer parámetros de igualdad de derechos. Pero eso se hizo en la clave dominante de los derechos humanos, que era individualista y liberal. El énfasis estuvo puesto en el papel del Estado en sus diversos ámbitos: leyes protectoras en el legislativo, políticas públicas desde el ejecutivo, acceso a la justicia cuando había desidia o no implementación. Pregunto, ¿en qué medida este énfasis en demandas hacia el Estado ocultó, negó, opacó procesos societales
solidaridades y responsabilidades comunitarias y colectivas. Las iniciativas sociales solidarias quedaron relegadas al lugar de acciones cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, más que reflejar un sistema de responsabilidades cívicas y una participación en la esfera pública. Porque las luchas por los derechos pueden ser colectivas, pero al final la definición de derechos es individual. En esto se prestó muy poca atención a las responsabilidades. Como bien señala Catherine Sicking, no se trata de agregar un capítulo de responsabilidades a los tratados de derechos humanos, sino de pensar las responsabilidades éticas y políticas como formas de implementar más plenamente los derechos. Para mí esta es una primera clave para pensar el futuro. La pregunta no es de quién es la culpa, sino qué debemos hacer en tanto responsabilidad prospectiva colectiva. Esto ya estaba en algunos textos clásicos, como la discusión de la ética de responsabilidad de Max Weber, pero una mayor atención y énfasis en las responsabilidades puede ser uno de los contrapesos necesarios al individualismo extremo. Voy a volver en un momentito sobre esto. En los años 90, y voy a ir más rápido ahora, el pensamiento feminista y el pensamiento sobre las luchas por los derechos afrontaron la coyuntura histórica del auge neoliberal. Tanto los derechos humanos y la ciudadanía como el feminismo tuvieron su lectura desde el neoliberalismo. Limitar el accionar del Estado y esperar que las cuestiones sociales se resuelvan en la sociedad civil han sido rasgos bien conocidos de ese periodo y de esa ideología. La preocupación por la constitución de la subjetividad podía combinarse muy bien con ideologías centradas en el individualismo. Yo diría que había una especie de afinidad entre ambas. Sin duda, hubo en los años 90 fuertes impulsos en esta dirección en varios países de la región. Hubo resistencias a ese embate ideológico, hubo revisión de enfoques y creación de alternativas. También preocupaciones de corte distinto que se expresaron, por ejemplo, y esto a veces no lo puede entender, como en todas las reformas constitucionales que hubo en la década del 90 y las hubo en un montón de países de la región, se reconocieron los derechos colectivos de pueblos originarios, a pesar de que el momento era un momento neoliberal. En el ámbito académico e intelectual, la reacción a la hegemonía neoliberal que proponía recetas uniformes se plasmó en propuestas de enfoques analíticos que incluyeran la historicidad de los fenómenos sociales, el pasado, el presente y el futuro como conjunción de experiencias y horizontes de expectativas, para usar la terminología de Koselleck. En términos más concretos, la constitución subjetiva de la ciudadanía y los derechos, así como de la dinámica individual o colectiva de las demandas sociales, requerían superar el análisis coyuntural y encarar visiones que combinaran temporalidades múltiples. Hacia adelante, las cuestiones aludían a los mecanismos de funcionamiento en lo que hace a contenidos igualitarios y a procesos de empoderamiento social. Para atrás, se trataba de encontrar maneras de saldar las cuentas con estructuras sociales y mecanismos de dominación discriminadores y excluyentes. La idea que vinculaba ambos temas era la convicción de que no se puede construir futuro con impunidad por el pasado. Es en este punto donde entra de manera directa la consideración de las memorias sociales. La preocupación por analizar memorias, que se había comenzado a manifestar en el Cono Sur a partir de las transiciones postdictatoriales de los años 80, llevó a pensar en que los instrumentos habituales de las instituciones políticas democráticas no eran suficientes. Los sufrimientos y dolores privados rebalsaban el ámbito íntimo y se volcaban a las calles, que la experiencia no debía repetirse nunca más. Comenzó a identificarse con la verdad, con la recolección de toda la información sobre todas las atrocidades del pasado.
Surgieron iniciativas y emprendimientos colectivos y públicos para marcar territorios, elaborar conmemoraciones, organizar archivos, además de todas las producciones literarias y artísticas, el cine testimonial, documental. También iniciativas de cambiar currícula escolar, demandas judiciales y cambios en las propias Fuerzas Armadas. Frente a esta efervescencia, intelectuales comprometidas no podían dejar de prestar atención a estos desarrollos, interrogando el lugar social de las memorias. La tarea parecía ser elaborar un aparato conceptual e investigar con rigor los procesos recientes y en curso. Hay un punto en que el estudio de las memorias converge con los enfoques feministas. Se trata del reconocimiento de ambigüedades, tensiones y contradicciones en el mundo social. Ya Primo Levi, hablando de la vida en los campos de concentración nazis, hacía referencia a las zonas grises, donde se suspenden los criterios unívocos explícitos. No hay manera de adentrarse en las memorias sin reconocer también esta realidad ambigua y gris. A su vez, el pensamiento feminista contemporáneo incorpora centralmente el abordaje de los dilemas y paradojas constitutivas de las relaciones de género. Que las mujeres reclamen derechos de igualdad sobre la base de su especificidad e identidad de género entraña una paradoja irresoluble que se repone permanentemente en la historia de las luchas sociales. O sea, ambigüedades, tensiones, contradicciones, paradojas están en el estudio de las memorias, están en las posturas feministas. Las visiones políticas contemporáneas llevan a pensar las políticas de redistribución y las de reconocimiento como alternativas excluyentes, mientras que el pensamiento feminista que reconoce estas ambigüedades permite imaginar combinaciones diversas de estos dos principios. Esta perspectiva, con raíces contemporáneas en la filosofía y la historiografía feminista, se ha reflejado también en América Latina en el análisis de otras tensiones entre demandas de igualdad y diferencia, fundamentalmente las ancladas en la raza y la etnicidad. El cambio de siglo trajo un protagonismo central de las cuestiones de género y de las memorias en las realidades de nuestros países. Las razones y justificaciones son diversas, incluyendo argumentaciones y creencias ancladas en una idea de un deber de memoria, porque desde las transiciones postdictatoriales dominaba la creencia, casi la certeza, de que había una relación necesaria entre la activación de las memorias del pasado represivo y los procesos de institucionalización democrática, que no se podía construir democracia con impunidad. Esta certeza se convirtió en un eslogan. En Argentina, la tríada memoria, verdad, justicia. No sé cuánto de esto está en otros lados, creo que aquí también. Y tanto el mundo académico como el mundo de activistas y de políticos progresistas lo dio por supuesto casi sin cuestionar. Solo años después surgieron preguntas acerca de esta relación y el reciente libro de Aldo Ibaña es una expresión clara de cómo se cuestionan estas certezas en el momento actual. En este mismo periodo, el movimiento feminista ganó un renovado protagonismo. Las demandas se multiplican en el espacio público. El Ni Una Menos, las luchas por la legalización del aborto, la afirmación de la diversidad sexual frente a las discriminaciones, la visibilización de las formas de acoso sexual, todos esos protocolos de acoso laboral y sexual que están en todas las instituciones, incluyendo, creo, la Universidad de la República. En el fondo, la radicalidad está en reclamar nuevas formas de organización de la vida. Quizás lo más notorio además es la multiplicación de protagonistas con la participación y radicalidad de las más jóvenes. En este renovado activismo son centrales las consignas, los símbolos y las experiencias ligadas a las memorias y a los derechos humanos, desde el pañuelo verde en adelante. ¿Qué pasa ahora para terminar? Ya termino, porque por el ahora hay poco lo que pueda decir.
La mayor parte de lo que dije hasta ahora se refiere a lo dominante, lo visible, lo que de alguna manera fuimos haciendo en el mundo del pensamiento social latinoamericano. En paralelo, a veces más subterráneo y otras en la esfera pública, claramente segmentada y sin ningún diálogo, otras interpretaciones y otras posturas se manifestaban y se fueron consolidando. El pensamiento de las diversas derechas no es nuevo. Tiene una larga historia que se constituyó en un punto ciego para los progresismos. Era negar su existencia, en algunas situaciones inclusive afirmar que había un consenso o una hegemonía de la visión propia, la progre. El mundo de hoy no sigue la línea de tiempo del progreso gradual. Por lo contrario, los ataques y las demandas que intentan limitar, más que ampliar la aceptación del paradigma de los derechos humanos y el progresismo, se multiplican y vociferan en la esfera pública. ¿Cómo interpretar lo que está pasando? Ese lenguaje inflamatorio contra tantos grupos sociales, inmigrantes, mujeres, víctimas de violencias varias, etnicidades diversas, religiones y muchos, etcétera. Los derechos humanos parecen que se han tornado una mala palabra. En las ciencias sociales hay perplejidad y un interés creciente por comprender y explicar este giro hacia el ataque al Estado, especialmente en su rol de garante de bienestar, ataque a todo lo que suena como progresismo. Me llamó la atención que van a presentar un nuevo programa que se llama Justicia Social, cuando del otro lado del charco nuestro presidente vocifera en contra y dice que la justicia social más o menos es una palabra tan mala como todas las otras de sus crueldades diversas. De ahí que mucha gente haya decidido estudiar las derechas. Junto con Aldo, Baña y muchos otros colegas, creo que también hay que analizar críticamente los progresismos mismos y revisar el paradigma de la ciudadanía y los derechos humanos, evitando caer en una lógica defensiva de lo que está siendo atacado o en la lógica de la guerra, de amigos y enemigos, de polarizaciones extremas, modelos que están proponiendo y actuando tantos movimientos actuales. Cada una y cada uno de nosotros tiene preguntas y obsesiones en relación a todo esto. No hay fórmulas o recetas claras. Creo que lo importante es renovar el debate, encontrar puentes y poder dialogar con otros y otras que piensan y sienten de manera diferente. En tiempos oscuros, es una expresión que usó Hannah Arendt, en que la crueldad y la agresión reinan, en que intentan imponer un individualismo extremo y borrar los logros obtenidos en las luchas de los feminismos y de otros movimientos sociales. Estos momentos son momentos para respirar hondo y darse tiempo para la reflexión, para explorar nuevas ilusiones y nuevos paradigmas, imaginar mundos deseados, diferentes, que puedan ser construidos a partir de reconocer la diversidad de posiciones, las desigualdades múltiples y trabajar para superar el individualismo. No pensar defensivamente que se trata de un revés transitorio en el camino del progreso, tampoco que todo está perdido. Creo que el desafío es imaginar nuevos futuros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que es una exposición que deja muchas cosas para hablar. Yo las mías me las voy a callar y voy a dejar lugar al público para que, digamos, ahora se abre un espacio de preguntas, comentarios. Así que está abierta la mesa. Están todos muy tímidos.
Muchas décadas Muchas juntas. décadas. Bueno, pero se puede agarrar alguna. ¿Nadie? Sí. No, pero no te No escuchamos. te escucha, pues. Bueno, decías que lo personal es político, pero lo político también es personal. Y quería consultar si notaste esto o cuándo empezás como esta pregunta que haces de cuándo tenemos que empezar a decirlo, tenemos que empezar a decir esto de lo que pasa en No la te clase. escucho, perdón. Bueno, ¿ahí? Sí. Ahora sí. Decías que lo personal es político y lo político es personal. Y en tus textos quería saber si tú definías en algún momento cuándo empezaste a hacer esta pregunta o cuándo la notaste o si desde el principio ya dejabas como estas huellas o empezaste a hacerlas como más evidentes en algún texto en donde bueno, abriste un poco más una biografía, una búsqueda en relación desde lo personal a la exposición de tus ensayos. A ver, ¿alguna otra? Ahí va, ¿alguna otra? Bueno, me empiezo con esta, si Dale. quieres. Bueno. Sí, sí. El tema que es qué es lo personal y qué es, digamos, el iniciador de las preocupaciones que escribió textos sobre la memoria colectiva en la década del 20, de 1920, y que nada que ver con dictaduras, nada que ver con todas estas cosas, ni con genocidios, sino que decía que las memorias sociales están ancladas en la familia, en la escuela, Maurice Salvat. Maurice Salvat tiene una frase que para mí es fundamental, tres palabras: nunca estamos solos. O sea, como personas llevamos adentro nuestro la estructura social. Tenemos un lenguaje, tenemos una serie de cosas que no pueden ser. O sea, el individuo no existe. En todo caso existe la persona, pero la persona es alguien en un entorno. Entonces, el individualismo es una ideología, no es una descripción. El individuo no es una descripción de la realidad social. Entonces, hay momentos en los que, o sea, gran parte de la filosofía liberal occidental y en el derecho sigue siendo, hace una distinción entre lo público y lo privado. El feminismo empezó a romper todo esto y yo creo que está muy claro que no hay nada que en el imaginario, en el sentido común, no hay nada más privado que lo que pasa en la cama. Sin embargo, lo que pasa en la cama, en la sexualidad, en las relaciones de pareja, está absolutamente marcado por lo público y por lo colectivo. Porque si hay políticas de contracepción, o hay derecho al aborto o no hay derecho al aborto, está dentro de la cama. Para empezar con una cosa casi obvia. Entonces, el quebrar esta línea o mantenerla, pero al mismo tiempo ver las interrelaciones entre ambas, es como un principio para mí fundamental de un pensamiento feminista que no es referido a las mujeres. O sea, pensemos en un paradigma, en una epistemología feminista que se aplica a todo, no se aplica solamente a las mujeres acá, a los varones allá.
Entonces, esta distinción entre lo privado y lo público, y esta interrelación o esta imposibilidad de separar, necesitas señalar distintas dimensiones, pero después ver la articulación de esas dimensiones. Yo creo que ahí está la cuestión. O sea, con qué palabras se usa, no importa. Es que no es solo, la cosa no va solo en una dirección, va en ambas. Y el compromiso, o sea, aquí sí yo tengo un llamado, si se quiere, a la noción de responsabilidad. Es una noción que hemos trabajado y hemos discutido mucho con alguien que viene mucho a Uruguay, que es Catherine Sicking. Y Catherine tiene un libro sobre responsabilidades y es algo que ella y yo venimos hablando hace décadas y décadas. Y que todo el pensamiento sobre derechos dejó de lado el pensamiento sobre las responsabilidades. Y las responsabilidades no son solo las responsabilidades del cargo, que también lo son. Como decano de la facultad tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Sino también las responsabilidades humanas y cívicas, esas que no están escritas en ningún lado. Esa que hace, porque uno de los ejemplos en alguno de los textos filosóficos sobre responsabilidades, me acuerdo de un ejemplo que leí hace tiempo y que decía, si uno va por la calle caminando y alguien se cae, no hay ninguna obligación de ayudar, pero hay una responsabilidad humana, hay algo que te lleva a hacerlo, aunque no hay una obligación. O sea, la distinción. Y creo que a través de repensar la noción de responsabilidades, creo que es uno de los caminos donde podemos incorporarlo en la imaginación del futuro. ¿Otras preguntas? Javier. Allá al fondo. Sí, buenas tardes, gracias por la presentación. Soy Javier Naxler, docente. Ay, no escucho. ¿Podés arrimarte hasta el micrófono? Porque... Quería consultarle sobre los derechos de la naturaleza. Un tema que en los últimos años, y probablemente también con antecedentes en décadas, de alguna forma ha puesto también en cuestión la idea de derechos humanos. Quería saber su opinión. Bueno, capaz que hacemos algunas más. Sí, hay gente que, digamos, en caso de que haya nadie más. Yo tengo una, ya que estoy. Dale. Que es medio obvia, pero no es tan obvia. De alguna forma, en toda la presentación que haces, partís de una idea que para mí es discutible en un momento en relación a los derechos humanos. Decís, esta idea de los 60, 70, de que todos lo hemos comprado, de descubrimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos se descubrieron en América Latina, pero en realidad los derechos humanos existían como categoría y en los 40, 50 eran centrales. En diferentes versiones, porque podemos comparar Argentina y Uruguay con peronismo y vallismo, digamos, regímenes políticos muy diferentes, pero en los dos habían ideas de derechos vinculados a la justicia social que eran centrales para los regímenes políticos y para las sociedades en sí, ¿no? Y de alguna forma era una idea de derechos que estaba asociada a un problema que era el capitalismo, que era, digamos, no sé, que estaba asociada a una idea que era el capitalismo en el sentido de que era cómo lidiar con de alguna forma los derechos tenían que ver con los problemas. Esas ideas de derechos entran en crisis y cuando descubrimos estos derechos humanos es porque aquellos habían entrado en crisis. Bueno, la pregunta es un poco hoy. Si no estamos asistiendo a una... Porque esta idea de que, ¿no?, que es clarísima, de que los derechos humanos tiene que ver con qué se defina como humano hasta qué se defina como naturaleza inclusive, ¿no? O sea,
De alguna forma, a mí me da la impresión que una de las características que tuvo ese descubrimiento de los derechos humanos es que habilitó muchas agendas, pero a la vez suspendió relativamente las preguntas sobre el capitalismo. No sobre el capitalismo en el sentido, cuando digo sobre el capitalismo, no es sobre crear una sociedad alternativa, no. El capitalismo tiene problemas y cómo se puede equilibrar. Entonces, esa es un poco la pregunta. Bueno, casi nada, no voy a poder responder. En algún momento pensé en meterme un poquito también en los temas de los derechos no humanos. Los derechos de la naturaleza, los derechos, hay grandes debates tanto filosóficos como inclusive prácticos. En el ambientalismo la gama de posturas es bastante variada. Lo suspendí por el momento porque se me hacía muy largo y muy complicado. Y además porque no es mi campo de especialidad, soy más bien una lectora que una productora de elementos. Pero creo que ahí hay un nudo fundamental, que es, si se quiere, otra manera de llegar a la crítica de los derechos humanos, no desde desde la derecha política actual, sino desde una postura que a veces puede tener afinidad con la derecha, pero porque también una de las posturas de los teóricos de derecha es que no están hablando de política, están hablando de naturaleza, cuando hablan de que el Estado no tiene por qué estar, ¿no? Entonces la propia palabra naturaleza habría que deconstruirla un poco. O sea, creo que hay todo un tema muy grande y muy importante para ser abordado, pero yo no tengo en este momento las herramientas para hacerlo. Tengo algunas ideas y he leído algunas cosas, pero no podría hablar sobre esto, ¿no? Pero sí, creo que es un tema y un eje importantísimo para analizar. Pero uno de los grandes pensadores de derecha, de los que inspiran a muchos de los que andan por ahí, dicen: no estamos hablando de política, estamos hablando de naturaleza. Y eso hay que agarrarse, ¿no? Porque es como si fuera como que el tema del individualismo está en el derecho natural, ¿no? O sea, de esa naturaleza humana que no es una naturaleza histórica. Y sobre lo que vos decís de los derechos humanos, yo voy a contar una anécdota primero, de un señor que me respondió en una entrevista hace muchos años, y que es la diferencia, si se quiere, entre reclamar un derecho y otra cosa. Y es que me dijo: yo soy peronista, porque con Perón, el primer peronismo, ¿no? Era un viejito, sí, ahí aprendí a pedir. Entonces, y ahí entra todo lo de populismo, claro, líderes, claro. O sea, ¿es del lenguaje de derechos o es lenguaje de un pater familia que protege? Entonces, ahí y creo que la investigación historiográfica, etnohistórica, digamos, o sea, no de lo que dicen los tratados, no lo que dicen los líderes políticos, sino los sentimientos y maneras en que la gente entiende todo esto, podría mostrar que esta idea de derechos no estaba tan incorporada en poblaciones. Depende, yo creo que se necesita diferenciar. Para mí no sabemos muy bien, pero pedir no es reclamar derechos. Y creo que ahí hay un eje más etnográfico, digamos, para explorar. Los derechos, yo puedo hablar desde Argentina,
el Decálogo de los Derechos del Niño, el Decálogo de los Derechos del Trabajador, el Decálogo de los Derechos del Anciano, que Perón y Evita instauraron hacia fines de los años 40 y comienzos de los años 50, fue totalmente de arriba abajo. Y en la escuela teníamos que recitar los decálogos, cuando son los de memoria, como había que recitar otras cosas. O sea, no era algo que estaba inscripto en las prácticas sociales, era algo que estaba, que venía de arriba abajo, claramente. Entonces, me parece que hay el trabajo de Catherine Seeking, en uno de sus libros, ella muestra cómo los teóricos del derecho latinoamericanos fueron muy significativos, fueron muy actores muy importantes en la Declaración de los Derechos, en la Declaración Universal de 1948. Fueron actores fundamentales, con nombre y apellido, y ella le siguió la trayectoria a cada uno y sus ideas y todo lo que se quiera. En términos de organizaciones sociales, la primera vez que una organización internacional utilizó un lenguaje de derechos humanos fue Amnesty International cuando tomó el caso de Uruguay. Antes, Amnesty International, que hoy en día pensamos que es una organización de derechos humanos que nos gusta, no nos gusta, lo que quiera, hablaba de objeción de conciencia y se dirigía a lo que estaba pasando en la Unión Soviética. O sea, defendía casos de objeción de conciencia en la Unión Soviética. La primera vez que tomó como caso para trabajar algo que no era individual y que se refería a un tema que fue definido como violación de derechos humanos fue el caso de Uruguay. Y a partir de ahí, ella hace en un momento un análisis de la proliferación de organizaciones sociales vinculadas con los derechos humanos a partir de 1975. Antes no. Antes había, porque, por ejemplo, la Liga por los Derechos del Hombre del Partido Comunista defendía a presos comunistas. O sea, en ese sentido había organizaciones y los derechos del hombre estaban en la Revolución Francesa, pero también estaba el tema de los derechos de las mujeres allá y la no existencia de todo eso. Entonces creo que es un tema para verlo históricamente de manera más... O sea, yo hice grandes brochazos, pero creo que si uno se mete más en profundidad tiene que meterse con más cuidado. Marcos. Sí, vos hiciste un recorrido muy extenso de brochazos. Estamos cumpliendo, vos sabrás, los 80 años de la Facultad de Humanidades y más o menos el recorrido empieza por ahí. Sí, que es mi edad. 45, 50, por ahí. Bueno, entonces, es un recorrido que reconocemos, hay algunas diferencias con Argentina, pero me llamaba la atención porque, o sea, sabemos que interesa en los estudios sobre la derecha, se vino la derecha, bueno, en fin, pero decía, sin embargo es algo que como que cae de sorpresa, porque tuvimos una suerte de punto ciego, no se vio que ese pensamiento estaba allí. ¿Por qué no se vio? ¿Qué es lo que no se vio? Si siempre estuvo ahí, si hubo dictaduras, se veía muy bien. Pero sin embargo no parece haber sido objeto de análisis en todo este periodo. No, hubo análisis, hubo análisis. Un poco eso. Ahí no entiendo mi pregunta. ¿Por qué hubo ese punto? Yo diría que había gente que estudiaba las derechas, siempre hubo, ¿no? O sea, no, y que existían, se sabía que existían. En la marea, digamos, en la marea del movimiento de derechos humanos y en la marea de los feminismos, en la marea social, digamos, allí estuvo la ceguera.
Yo creo que ahí es donde estuvo. No en los estudiosos que estaban ahí, la gente lo estudiaba. Hay gente que dice que la gente que estudia memoria solo estudia memoria, esto lo escuché de parte de colegas bastante cercanos, solo estudia una memoria vinculada con el movimiento de derechos humanos. Y yo tengo colegas que vienen trabajando sobre los temas de los perpetradores y entrevistando a perpetradores y mirando lo que han escrito y lo que han hecho hace los mismos años que los que estudiamos lo otro. O sea, no es que no está, está en la visibilidad social y en la como yo lo llamaría en la marea, ¿no? O sea, doy un ejemplo. Hace poquito un artículo salió un artículo ya de un colega que lo que hace es decir que estos progresismos que tienen distintas caras en distintos lugares son básicamente un fenómeno de, llamémoslo, una élite intelectual que está en las grandes ciudades. En el caso de Argentina es Buenos Aires, está en Córdoba, está en Rosario. Anda a la ciudad de Salta o a la ciudad de Mendoza, que en Mendoza va todo el mundo a ver el vino y todo lo que quiera. Anda a la ciudad de Salta y vas a encontrar poquísimo de todo eso. O sea, pero como está en el centro e incorpora la élite intelectual, o una parte de la élite intelectual, parece que ocupa todo el espacio. Entonces, por ejemplo, esta persona hizo investigación viendo que si una dice, no, porque la sociedad argentina está a favor de la legalización del aborto, cuando uno se mete a investigar un poco más, ve que la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad, una buena parte, no toda, siempre va a haber un grupito que no, pero está de acuerdo con la legalización del aborto, pero no para cualquiera, en cualquier circunstancia. Cuando uno va a preguntar, es muchísimo más reducido, incluyendo las causales, esas que venimos peleando, que es por violación, por peligro de muerte o por malformación congénita grave, y nada más, no para el aborto libre y gratuito. Entonces, que la idea de que el progresismo permeó tanto en nuestras sociedades, hay que cuestionarla un poquito, ¿no? Entonces a eso me estoy refiriendo, ¿no? O sea que, entonces, si uno está en la marea, está un poquito ciega. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nadie más? Bueno, entonces le agradecemos a Chevy por su